Hurbilaron lero belaio, hurbilaron lero. Hurbilaron lero belaio, hurbilaron lero. Cartularium locum quod volcitam, malpuesta cova rubia soña, Silos Cardeña. En el scriptorium de este monasterio de Santo Domingo de Silos se escribieron las glosas que son la base fundamental para el conocimiento de la lengua, junto a las glosas emilianenses de San Millán de la Cogolla. La glosa silense junto con las emilianenses y en parte también con la nodicia de Quesos, la leonesa nodicia de Quesos, son la base fundamental que tenemos para conocer la lengua que se hablaba en la época de origen. Tenemos varios libros, no solo el famoso libro con las glosas silenses, sino que hay otros dos libros que tienen glosas en romance, ¿no?, procedentes pues, de finales del siglo XI, principios del XII. ¿no? Por eso Silos tiene una importancia trascendental, porque tenemos esas primeras aproximaciones de traducciones del latín al romance en esa época. Ambos monasterios, Silos y San Millán, están unidos además por la figura de Santo Domingo, que inició su monacato en La Rioja y terminó sus días en Burgos después de haber llevado el cenobio de Silos a su mayor esplendor. Santo Domingo llegó a Silos en torno al año 1040, tras un enfrentamiento con el rey García de Navarra. Sobre lo que hay aún dudas es respecto al nacimiento del monasterio. Hasta el siglo XX se ha considerado de origen visigótico vinculado al propio Recaredo, pero hay varios argumentos en contra de esta versión. En primer lugar, los arqueólogos no han encontrado hallazgos de época visigoda en el terreno, ¿no? Es decir, no se ha encontrado ningún resto arqueológico de aquella época. Por otro lado, hasta esos momentos, hasta principios del siglo X, esa zona no estaba realmente repoblada, ¿no? A partir del 912, cuando se empiezan a poblar Roa, se empieza a poblar Osma, se empieza a poblar San Esteban de Gormaz, y pues probablemente sea en esos momentos. También es ahí, en esa época, cuando se fundan los grandes monasterios del entorno, ¿no? Valeránica, Arlanza, Cardeña, son fundaciones de principios del siglo X, con lo cual es posible que Silos también provenga de esos momentos. Y por último, tenemos que tener en cuenta lo que nos dicen los documentos. El primer documento que conocemos en que aparece mencionado Silos data del 954, es un documento además un poco sospechoso, es una donación del conde Fernán González y es lo más antiguo que tenemos, no tenemos nada anterior. Ya hay que esperar hasta la década del 970 para encontrarnos más documentos en los que ya sí que se ve Silos como un monasterio consolidado en esa zona, ¿no? Que absorbe otros monasterios familiares más pequeños. Pero no tenemos el documento original, sino que el documento que tenemos es, pues dice en una copia de finales del XII, principios del XIII, que posiblemente es un documento que realizan, es profeso, pues para justificar una serie de posesiones y de derechos ante pues, el municipio de Silos, porque tiene confusiones en las fechas, también unas discreciones muy pues, vagas o confusas de los términos de las propiedades. Por tanto, nosotros solemos decir que en el siglo XII sin precisar fecha. Durante el abadiato de Domingo, el monasterio creció notablemente, pero también tras su fallecimiento en el año 1073. La gente pues, era muy devota, en el sentido de muy aficionada pues, a peregrinaciones, a santuarios, a lugares donde había reliquias, y uno de esos lugares pues, es este monasterio porque conserva el cuerpo de Santo Domingo, entonces vinieron muchos peregrinos. Eso también pues, influyó en el esplendor del monasterio, porque generalmente venían a dar gracias
o a pedir también algún favor, y solían pues en recompensa pues agradecerlo con algunos donativos. Por eso el esplendor del monasterio comienza con Santo Domingo de Silos. En Silos ya sabemos que está con toda seguridad en 1041, no sabemos exactamente cuándo pudo llegar, pero en el 1041 ya tenemos constancia documental. Y es a partir de entonces cuando Silos realmente despega, ¿no? Despega primero porque Domingo tiene una visibilidad que no habían tenido los abades anteriores, es decir, él acompaña al rey, por ejemplo, en un intento de pacto entre el rey de Castilla y el rey de Navarra para que no entraran en batalla. Fue un fracaso, hubo la batalla de Tapuerca en la que murió el rey García de Navarra. Después también está presente cuando, por ejemplo, hay cosas importantes como la traída de las reliquias de algunos santos, San Vicente y sus hermanas que estaban en Ávila, las traen a San Pedro de Arlanza, él está ahí presente, y más importante, cuando traen las reliquias de Santo Domingo desde Sevilla hasta León, él también está presente. No solo está presente en estos actos importantes, sino que durante su abadiato se van a ir incorporando otros monasterios más pequeños al monasterio de Silos, ¿no? Santa María de Mamblas, por ejemplo, pues va a ser un monasterio dependiente de Silos. Y luego también va a crecer a nivel cultural, ¿no? Va a tener, pues se va a desarrollar su scriptorium, van a llegar muchos libros, etcétera. Con lo cual, la figura de Santo Domingo es importante. Y va a ser importante no solo en vida, sino sobre todo una vez que muere, ¿no? Es decir, él muere el 20 de diciembre de 1073, lo canonizan unos pocos años después, es decir, canonizarlo en aquella época era simplemente meter los restos de fuera de la iglesia adentro de la iglesia, lo colocan, hacen un altar y se convierte en un centro de peregrinación, ¿no? Es decir, la gente va a ir a Santo Domingo de Silos a ver al santo, a orar al santo. Y además eso va a hacer que la realeza y los nobles se interesen más por el convento. Vamos a tener documentos de Alfonso VI, de la reina Urraca, por ejemplo, se conserva uno ahí en el monasterio de Silos, una donación de la reina Urraca al monasterio de Silos. Y también los nobles, ¿no? Aquí en Valladolid tenemos al conde Ansúrez, que hizo una donación, en Burgos el Cid y su mujer, doña Jimena, también hicieron una donación al monasterio de Silos, que pues el documento todavía se conserva hoy en el Archivo Histórico Nacional, ¿no? Con lo cual la figura del abad fue clave en la consolidación de Silos como un monasterio fundamental en esa época. En el monasterio de Silos se conservan documentos muy destacados de finales del siglo XI y comienzos del XII, muy importantes desde el punto de vista lingüístico. La donación que en 1076 realizó el Cid junto a su mujer doña Jimena, la permuta del monasterio con el conde de Lara de 1125, o un documento de 1126 de Alfonso VI. Todos ellos están escritos en latín, pero aparecen palabras claramente castellanas como dueños o calzada. Un documento que está perfectamente, tiene un latín casi perfecto, o sea, muy bien escrito en latín. Bueno, pues entre los testigos que firman ese documento hay un señor que se llama Dominicus Dominici, latín, pero pone a continuación el amarillo, el amarillo. O sea, tenemos, como vemos en los documentos de vez en cuando, aparecen palabras, una frasecita en romance que ya no es latín y que es lo que nosotros buscamos, porque eso es lo que nos da datos para conocer la lengua de esa época. Sin embargo, la joya que nos ha dejado Silos respecto al estudio de la lengua son las glosas. Estas anotaciones que realizan los monjes en los márgenes de los códices eran habituales. Se trata de una explicación sobre el significado de una palabra que ya no se conoce. Este tipo de anotaciones se concentran en libros religiosos muy utilizados por los monjes. Solo este códice, Comentario a la regla de San Benito, de Esmaragdo, escrito en 945, reúne 2700 glosas. Lo destacado de las glosas silenses es que ya no son en latín. La mayoría de glosas son latinas. Una palabra latina, un giro latino, se explica con una palabra también latina. Lo curioso, lo más importante para nosotros, es que hay una serie de textos que las glosas son en romance, que la equivalencia ya no es latín-latín, sino latín
romance. Las glosas cambia y la noticia de quesos cambia completamente, porque son textos que se quieren escribir en romance. No se pretende escribir en latín. Cuando el glosador está poniendo la equivalencia esa que veíamos antes de barbaris y pone gentiles, pagano, moleno, no intenta escribir en latín, intenta escribir en romance. Los cartularios de Valpuesta, Oña o Cardeña reúnen documentos notariales donde aparecen casi accidentalmente palabras en romance. La información que nos aportan respecto al origen de la lengua es diferente en el caso de las glosas. Los documentos nos dan información sobre palabras, sobre la equivalencia de grafías fonética, un poco más, algunas veces, de algo de los relativos, del artículo, pero no nos dicen nada más. En cambio, las glosas nos dan esa información, mucha más información, sobre todo información de lo que es el núcleo de la lengua, que es la morfología y la sintaxis. O sea, si conocemos cómo eran los artículos en esa época, cómo eran los demostrativos, cómo eran los relativos, qué sistema de relativos, cómo se usaban en esa época, es gracias a las glosas, no a los documentos. Las glosas silenses y emilianenses han sido consideradas como el primer testimonio escrito en castellano. Ahora sabemos que en Valpuesta se registraron términos romances 100 años antes, pero la aportación de estas glosas sigue siendo tremendamente valiosa y hay diferencias entre ellas mismas. Las glosas silenses nos dan muchísima más información que, por ejemplo, las emilianenses en la morfología y en la sintaxis. En la morfología y la sintaxis es básica la información que nos dan las silenses. Por ejemplo, en las silenses tenemos mucha información de conjunciones, de los elementos que sirven para unir oraciones. Entonces, por ejemplo, sale conjunciones como que, como un K, que ahora ya no existe, pero que existió en la Edad Media, un K, pero ya aparecen algunas ante que, antes de que, ante que, hasta que, pos que, aparece mientras, aparece porque, aparece una partícula que hoy día no existe, que existió en la Edad Media, que era magare, que magar. Magar es aunque, es lo que significa aunque, pero magar se usó hasta el siglo XV más o menos. Entonces ahí la encontramos por primera vez. O sea, en siglos se documentan por primera vez en la historia del español, en la escritura del español, muchos elementos que tienen que ver con las conjunciones, con la sintaxis. Y eso es el plus que tiene las glosas en general y el plus que tiene la información que nos da las glosas silenses en particular. El Códice Penitencial, que contiene las glosas silenses, actualmente en el Museo Británico, formó parte de la biblioteca del monasterio de Silos, que en la época alto medieval contaba con 53 libros. Gracias a los catálogos, sabemos que esta biblioteca contó con más de 970 ejemplares. La mayoría se han perdido. La desamortización de Mendizábal y los acontecimientos del convulso siglo XIX español provocaron el abandono del monasterio durante 45 años, entre 1835 y 1880. Lo peor de esta situación se produce en el año 1878. En el año 1878 hay un librero de París, Bachelin, que organiza una gran subasta. Organiza una subasta con la parte del León, del Scriptorium de Silos, y cómo ha conseguido él esos fondos. Durante esos 45 años parece un esperpento, y es un esperpento, lo que sucede con un esperpento sin gracia y con resultados muy trágicos. Hay dos personajes grotescos y siniestros, las dos cosas. Un tal Marqués de Cubas, que es un personaje sedicentes, no era Marqués de Cubas, y una tal Pia Jesusa, que era una mujer analfabeta, pero con un talento de buitre. Ellos dos engañaron al párroco de San Martín. El párroco de San Martín de Madrid era uno de los frailes exclaustrados de Silos. Sus compañeros le habían depositado
pues prácticamente todo el fondo bibliotecario, toda la biblioteca y el Scriptorium de Silos, creyendo que quedaba protegido. Ellos lo engañaron y se lo vendieron a este librero parisino, a Bachelin, y entonces se produce esa subasta. Esa subasta es la dispersión del Scriptorium de Silos. Hay un dato que es especialmente relevante. El British Museum, hoy la British Library, compró por 500 francos las glosas, las glosas silenses. A Bachelin todo el fondo le costó 17.000 pesetas. El actual edificio del monasterio de Silos es del siglo XVII. Del primitivo monasterio donde vivió Santo Domingo quedan pocos elementos: la sala capitular, el refectorio, bastante alterado, y por supuesto el imponente claustro románico. El claustro que tenemos en la actualidad, que es un claustro románico, un claustro único porque tiene 2 alturas, pero de estructura románica, es un claustro que no lo vemos bien. ¿Por qué digo eso? Porque el jardín, el espacio abierto, es fruto de un relleno del siglo XVIII. Porque originariamente el claustro tenía una inclinación norte-sur y hay un declive muy grande, de tal forma que en la zona sur tendríamos que ver en la actualidad 3 alturas y no 2 como se ven. ¿Por qué se ha rellenado ese claustro? Hay un intento en el siglo XVI de tirar no solo la iglesia, sino también el claustro. Y un cronista dice que al prior se le acabó la vida antes de conseguirlo. Lo dice con mucha ironía, el monje en cuestión. ¿Por qué se respeta tanto el claustro? Porque el claustro es para ellos, en algún sentido, como la gran reliquia, la gran obra de Santo Domingo de Silos. Es verdad que él no lo hizo. Es posible que incluso planificara algo, pero hacerlo no. Pero para ellos es un resto importante del santo. Desde el siglo XII, el monasterio de Santo Domingo de Silos se incorpora a la reforma cisterciense, que se basa en una interpretación más literal de la regla benedictina. En la actualidad, la comunidad de Silos se dedica como tarea principal a la celebración cantada del oficio divino. Tenemos poca información sobre el papel de la música en el periodo de Orígenes. No ha llegado ningún instrumento porque se realizaban con materiales orgánicos y respecto a la documentación tampoco es exhaustiva. Las primeras partituras que conservamos son las que llamamos los neumas. La notación estaba hecha con una especie de pequeño garabato, un pequeño garabato que lo que incluía era la modulación que se le daba a una determinada nota, ¿no? Si en esa nota incluían varias sílabas o si en varias sílabas estaban incluidas dentro de una nota. Eso estaba colocado dentro de la letra de la canción, había una especie de curvita que se elevaba si el tono de voz se elevaba y bajaba, descendía si pasaba lo contrario. Eso eran los neumas, que es la primera intención que se tiene en la Edad Media de apuntar cómo se cantaba. Esto era más bien una guía para los monjes que les sirviera para ellos cantar. Posteriormente ya la cosa fue evolucionando, ¿no? Y en épocas más tardías, en la época de, por ejemplo, de Alfonso X, de las cantigas, ya tenemos una notación un poco más evolucionada, con una serie de líneas en las que se colocan las notas, pero nos faltan muchos detalles en relación al ritmo, etc. El uso de los instrumentos musicales estaba fuera de las iglesias y monasterios, y el papel de sus intérpretes, juglares y trovadores, era muy importante en la sociedad del momento. Estamos hablando de un periodo en el que no existían medios de comunicación, no se había inventado la imprenta ni siquiera, la gente prácticamente todo el mundo era analfabeto, es decir, que no tenía acceso a una información leída, ni por supuesto no había periódicos ni gacetas. Entonces, los juglares tenían un poco esa función. Aparte de que había muchos tipos de juglares,
algunos de los cuales estaban más cerca del circo, de lo que hoy conocemos como circo, que del tema musical propiamente dicho, pero bueno, pues tenían esa labor de entretener y de informar, o de transmitir al menos cierta información que en ese momento posiblemente pues hablaba de la corte, de los nobles, de los cantares de gesta y el romancero, ¿no? Posteriormente ya se empezaron a incluir temas más mundanos, como sucesos, pero ya estamos hablando de una época posterior, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando, cuando hablamos de la Edad Media, pues generalizamos mucho. La Edad Media es un periodo de 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta finales del XV, ¿no? Con el descubrimiento de América. Entonces, en esos 1000 años sucedieron muchísimas cosas y tenemos lagunas inmensas, porque no existe una información detallada de prácticamente nada, ¿no? Entonces, conocemos la música y sus instrumentos gracias a que en ocasiones han sucedido cosas azarosas, como que un pergamino se ha reutilizado para forrar un libro posterior, y los investigadores han podido de repente descubrir que en ese pergamino existía una partitura, ¿no? O una letra relacionada con los trovadores. Entonces, pues estamos hablando de indicios de una realidad grandísima, ¿no? Desgraciadamente no tenemos mucha información y bueno, pues vamos un poco a tientas, ¿no? Los investigadores, los historiadores tienen a veces que especular sobre lo que sucedía en aquella época a través de indicios pequeñitos. Enclavado en el Parque Natural de Sabinares de la Arlanza, La Yecla, este ha sido un territorio misterioso desde que tenemos noticias. Cuentan que cuando Almanzor empezó sus campañas en el 994, llegó a destruir un monasterio primitivo en Silos. Pero eso forma parte de la leyenda. Una de las fiestas más importantes de la villa de Santo Domingo de Silos es la fiesta de los jefes, que tiene su tradición o comienza con la leyenda que cuenta que en época de invasión musulmana la villa de Silos fue sitiada por los musulmanes y aquellos que vivían en el pueblo, pues con muchísimo miedo y en inferioridad de condiciones, se les ocurrió a uno de los habitantes un pequeño plan para poder evitar ese asedio. El plan consistió en una de las noches frías de invierno burgalés, o de nuestra provincia en este caso, el encender hogueras en todas las esquinas del pueblo con el objetivo de pues poder ahuyentar al enemigo. El enemigo creyó que el pueblo estaba en llamas, que no quedaba nada por lo que luchar, por lo que sitiarlo o asediarlo, y de esta manera pues decidieron marcharse y el pueblo de Silos se salvó de ese asedio y de ese sitio. Esto es el origen de la fiesta de los jefes, que se celebra cada tercer sábado de enero todos los años, con alguna interrupción en los últimos años, pero normalmente desde el año 99 que se recuperó esta fiesta se celebra de esta manera. Se tiene constancia de ello ya en documentos del siglo XIX, se interrumpe en 1959 debido a un incendio que ocurre en el ayuntamiento y que se lleva todos los trajes que se utilizaban para esa fiesta y se recupera en el año 1999 hasta el día de hoy. La fiesta de los jefes se celebra cada último sábado de enero, en realidad ocupa el fin de semana, sábado y domingo, son diferentes los actos que se llevan a cabo y todo comienza con la elección de los jefes, pero en realidad la fiesta comienza la tarde del Día de Reyes, que es cuando, por sorteo entre los casados en el año anterior, digamos que se dan los tres puestos, el de abanderado, el de cuchillón y el de sargento o capitán en realidad. La fiesta de los jefes comienza ese mismo sábado por la mañana, donde todo el pueblo va a buscar a sus domicilios a estos tres personajes y normalmente de entre toda la multitud destacan dos grupos de personas, los hombres que se visten con capa castellana y los niños. A los niños los visten de cencerros porque cuando queman la ciudad o cuando intentan quemar la ciudad lo que hacen es soltar a los cencerros, a las ovejas y a las vacas con el objetivo también de dar un gran barullo para, expulsar o echar a los musulmanes que estaban asediando la ciudad, con lo cual los niños lo que hacen es simular a esos cencerros, por eso se les coloca en el cuello.
Una vez recogidos los 3 personajes, llegan a la plaza principal del pueblo y en círculo todo el pueblo les rodea y cada uno de ellos se presenta, previo a haber visitado también el monasterio de Silos, donde bueno, los monjes también les dan una acogida, una bienvenida. Por la tarde se celebra la corrida de los gallos, donde los jefes y otros hombres montados en jinete intentan recoger diferentes elementos que se les cuelga de una soga. Posteriormente lo que se hace es la carrera de San Antón, que bueno, en un recorrido urbano bastante complicado, pues los jefes y cada uno de los jinetes enseña la habilidad que tiene con los caballos. Y luego por la noche llega el acto más importante, que se llama Silos en llamas, cuando con diferentes antorchas se va recorriendo el pueblo y estos niños vestidos como cencerros, bueno, pues van acompañando, simulando aquello que hicieron con el objetivo de evitar el ataque de los musulmanes. Urbilaron lero belaio, urbilaron lero. Urbilaron lero belaio, urbilaron lero. Cartularium locum quod gocitan, valpuesta covarrubia soña, Silos Carmen.